Javerin, vengaxe en honor a Ladino 21, el casalico electrónico de Ladino en el siglo XXI. Hoy tenemos el cabot y la honor de toparnos y echar la chon con nuestra cara amiga Denise León desde Tucumán. Denise, ¿qué haber? Todo bueno, merci mucho por la interview, Carlos. Seguro, seguro. Mucho más plus de tu historia, tus libros, y ya hay muchos meses que queríamos trabar este interview. Y que en primero de todo, me placería demandarte, cara Denise, ¿cómo te empezaste desde el ladino? ¿Cómo empezó tu interés por esta lengua? En primero, voy a decir que mis cuatro abuelos, Ujú. ellos vinieron de Izmir, de la Ah, misma ciudad en Turquía. Yo morí con mi abuela, la mamá de mi papá, ujú, y ella hablaba ladino. ujú, Eh, Yo me acostumbré a sentirlo y puedo meldarlo, ujú, no me empecé a hablarlo, de ainda ujú, estoy ujú, empezándome ahora. ujú. Muy bueno. ¿Y Ah, ¿Tienes visitado Izmir alguna? y sí, tengo visitado Smir hace unos años Ujú. atrás. Hice este viaje para visitar Izmir con toda mi familia, mi Ah, papá, mis ujú, hermanos, mis hijos, los ujú, hijos de mi hermana, ujú. todos en juntos. Y- Malorosamente no topimos la casa donde ah, moraba mi gran ujú, mamá, no la ujú. topimos, ¿Ya no Nostra existe? Guinda ahora no existe. Y Ujú, quise visitar también la escuela, ujú, la Alianza Israelita ajá, ajá, Universal. Ellos ujú, ujú, dijeron que en este lugar estaba, pero ahora hay ujú. otra cosa. Mm. Y ¿vistes también, fuiste al Cordón, al ascensor, a Chesme? Sí, sí, sí. Nosotros visitamos todos esos lugares. Mi deseo era de visitar donde Ujú, moraba mi gran mamá. ujú, Y también visitamos Gürsesme, es el nombre de Beta Jaim, donde ujú. están mis parientes. Esto no lo tengo visitado. Y, ¿No? ¿y vistes inscripciones en ladino también, en el Beta Jaim? Em, Pocas, Ujú, muchas en hebreo. ajá, eh, que nosotros en mi familia ujú, no nos empezamos el hebreo. ajá, Y para buscar las tumbas usimos estampas. ajá, Y el lugar era muy grande, nosotros éramos muchos, ujú, felizmente, éramos muchos, como 10 ajá, personas, chicos y edades, y busquimos con las estampas ujú, y encontramos dos tumbas de parientes, dos ujú, mujeres, ujú, más por las estampas, ujú, no ujú, por los ujú. verbos Ok, porque no nos ok, ambecimos el hebreo. ajá. Y que estaban, esto te iba a demandar, que las pocas inscripciones que topates en ladino estaban escritas en el alfabeto latino o en No, Rashi. en Rashi, Interesante, en porque Rashi. las que topillo en Bosnia estaban escritas y en ladino y en el alfabeto latino. Wow. Sí, sí, No, nuestro. no, Ajá. no. Quizá porque este cementerio es viejo, Ujú, em, abandonado, todo estaba, la hierba estaba crecida, ujú, nadie cuidaba de esto. ujú, ujú, interesante. Y Dunque,
Ancina te empezates el ladino, dunque diremos en la casa, un ladino ismirlí más que todo. Sí, Y esto te continuates practicándolo muchos años o te olvidates un poquitico y tornates después a practicarlo. ¿Cómo fue después de tu chiquez el contacto con el latino? el contacto con el ladino después de en la chiquez lo tengo sentido de mis abuelos y de Ujú, los hermanos y ujú, las hermanas de mis abuelos, lo tengo sentido. ujú, Es como una música que ujú, estoy sintiendo y que se queda en la memoria. ujú, La música el modo de ujú, hablar ujú, y de meldar, ujú, ujú, las canciones. ujú. En el latino hablamos mucho de la sabor de la lengua. Eso, la Sí. sabor, Ujú, sí, la ujú, sabor de la lengua. Amá, como dije al comienzo, nunca me ambecí de hablarlo, ujú, solo de sentirlo. ujú. Y mi mamá y mi papá no lo hablaban tampoco, Ajá. solo algunos verbos. Y estos, tu papá y tu mamá ya no eran ismirlís. No, Ok. argentinos, sí. Ujú, ujú, Y ellos fueron a la escuela ujú, y en la escuela si hablaban como sus padres los corrillaban. ujú, Les ujú. decían que estaban haciendo yerros. Y, Eh, y ellos nunca no explicaron que era una lengua diferente, que es el judeo español y todo eso. no, 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 Ujú, no. Ellos no podían decir a la escuela que eran ujú, ujú. judíos. No, Ajá, ujú, no. Eh, era una lengua que solo la sentían en sus casas ujú, o en las casas de algún amigo. ujú, En la calle no ujú, podían ujú. usarla, no. ¿Y había algún modo de contacto con sefaradim de otras partes de Argentina, por ejemplo, de Buenos Aires? ¿O Sí, era más que todo con otros sefaradim de Tucumán? no. Mi papá, él iba a muchas actividades que hacía la quilasia, diferentes actividades Ujú, para los illicos y las ujú, illicas se ayuntaban ahí y ujú, venían de otros lugares de Argentina ujú, y se ayuntaban y comían en juntos y fiestaban y cantaban. Sí, sí, de otras partes de Argentina, sí, Buenos Aires, Córdoba, ujú. Santa Fe, Entre Ríos, me acuerdo Maravillas, que sí, maravillas, muy sí. bueno.